Buenas tardes, mi nombre es Eleazar Rascón Castillo. Actualmente estoy cursando la maestría en Derechos Humanos y la materia que llevo en este momento es Introducción a los Derechos Humanos, impartida por el maestro Jesús Antonio Rodríguez Holguín, y hoy les voy a hablar del principio pro persona. Voy a hablar un poquito de los antecedentes. Este principio surge dentro de las normas jurídicas del derecho internacional, dentro de los derechos humanos, lo que debe de ser observados e interpretados aplicando y teniendo siempre presente las necesidades apremiantes de protección de las víctimas y reclamando de ese modo la humanización de los postulados del derecho internacional público. Y eso se dijo en la Convención de Viena. En esos acuerdos quedaron en esa convención, sacando ahí 3 reglas generales de la interpretación, donde dice que los tratados deben de interpretarse de buena fe, que esos efectos de interpretación son motivos de celebración del tratado, y que en esos efectos también los instrumentos son formulados. También de esas reglas que se generaron, decían que todo acuerdo posterior, así como sus prácticas de aplicación al tratado, se refiere a la interpretación. Eso prácticamente lo que acordaron ahí en Viena es que todo tratado debe interpretarse de buena fe. Hay otros medios de interpretación que son complementarios, particularmente en las circunstancias de la celebración, a fin de interpretar un lado ambiguo del tratado o para analizar un razonamiento absurdo o irrazonable. Hay 2 tipos de principios de interpretación de derechos humanos: lo que es la interpretación conforme y la interpretación pro persona. La interpretación conforme o evolutiva reconoce esa evolución de las normas de derechos humanos, así como también en ese reconocimiento de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida. Y el principio pro persona busca que la interpretación y la aplicación de normas lleve a la protección eficaz de las personas, atendiendo al mismo tiempo a la naturaleza específica de los derechos humanos. Ese sería el principio pro persona. Pero, ¿cómo llega aquí a México el principio pro persona? ¿Cómo se legisla? Bueno, a partir de la reforma el artículo 1 constitucional sobre los derechos humanos en 10 de junio del 2011, los motivos por el cual se reforma atiende a una recomendación generalizada de los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos, en el sentido de incorporar los derechos humanos al sistema constitucional de manera plena y clara. También otro de los motivos era que se actualizara la Constitución en materia de derechos humanos, principalmente en cuanto a la incorporación de los mismos y su armonización con los altos estándares del derecho internacional, sobre todo dentro de lo que era la protección a la dignidad humana. También otros de los motivos fue la prohibición de toda discriminación por el motivo de las preferencias sexuales, dada la realidad existente en nuestro país, porque estos derechos eran violados a estas personas. El concepto que sacan o se ponen de acuerdo Martín Ábrego y Christian Curtis, en lo que se refiere al concepto del principio pro persona o pro homine,
ellos decían que es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer los derechos protegidos, pero a su vez a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones en el ejercicio del derecho. En términos más sencillos, pues el principio pro persona implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce de los derechos, de tal manera que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, esto es, está siempre a favor del hombre. Ejemplo, hay una persona que comete un delito, le dicen que puede llevar su juicio ya sea privándolo de la libertad o que quede libre y que lleve su juicio. Entonces ahí es donde se va a aplicar el derecho pro persona, donde él pueda pagar esa fianza, esa medida cautelar, pueda pagar esa fianza y su juicio lo lleve en libertad. Ese es el principio pro persona. Por mi parte les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias.